Tenemos a la ponencia 18-2025, presentada por la señora miembro María Teresa Cabrera Vega, de fecha 4 de septiembre del 2025, correspondiente a la PD 021-2024, seguido al abogado Rafael Omar Llanos Gamarra, por su actuación como juez supernumerario del sexto juzgado de investigación preparatoria de Huancayo, de la Corte Superior de Justicia de Junín. Doctor. Con su venia, señor presidente, por resolución del 10 de enero del 2024, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial resolvió proponer se imponga la medida disciplinaria de destitución al abogado Llanos Gamarra. Por resolución del 26 de agosto del 2024, esta Junta resolvió abrir procedimiento disciplinario abreviado contra el mencionado administrado, a quien se le imputa haber prestado asesoramiento o servicios profesionales en un proceso judicial cuando ejercía la función de juez en el Distrito Judicial de Junín, específicamente efectuando la defensa técnica de la ciudadana Alicia Balseca de Mori, madre de la quejosa Valeria Edith Mori Balseca, recibiendo una contraprestación económica por ello. Mediante informe del 30 de junio último, el miembro instructor opinó porque se le imponga la sanción disciplinaria de destitución. Al recepcionarse el descargo e informe oral del referido administrado, diligencia en la que participó, su defensa técnica expuso ausencia de medios de prueba, falta de tipicidad y prescripción de la falta administrativa, haciendo alusión al artículo 61, Ley de la Carrera Judicial, que señala que la facultad del órgano de control para iniciar investigaciones de oficio por faltas disciplinarias prescribe a los 2 años de iniciada la investigación. Sobre la prescripción, se observa de los actuados el escrito de denuncia del 30 de enero del 2020, interpuesta por Valeria Edith Mori Balseca. Igualmente se han realizado y precisado en el informe los actuados de la queja 31-2020 Odegma Junín. Es importante señalar que la defensa técnica del administrado Llanos Gamarra dijo en su informe oral del 25 de agosto de este año que este procedimiento disciplinario prescribió conforme a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de la Carrera Judicial, que señala que esta prescribe, ¿no?, a los 2 años de iniciada la investigación. Sin embargo, debe considerarse que dicha ley debe leerse conjuntamente con el reglamento de procedimientos disciplinarios de la OCMA, vigente al momento de resolverse la apertura del procedimiento disciplinario 21-2020 ODECMA Ucayali, que en su artículo 40 regula el plazo de caducidad y prescripción, haciendo una distinción entre lo que es la caducidad de la queja, la prescripción de la facultad del órgano contralor para disponer el inicio de un procedimiento disciplinario, la prescripción del procedimiento, así como la interrupción de la prescripción. El abogado del administrado Llanos Gamarra solicita la prescripción de este procedimiento disciplinario, invocando para ello el numeral 61 de la Ley de la Carrera Judicial, la cual únicamente regula la prescripción de la acción disciplinaria, que es de 2 años. Sin embargo, la prescripción del procedimiento disciplinario, que debe leerse conjuntamente con la normativa citada de la ODECMA, Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, y la Ley 27.444, es de 4 años desde la notificación de la apertura del procedimiento disciplinario. Siendo así, teniendo en consideración los hechos, los plazos, la emisión de las resoluciones en las fechas que estas han sido admitidas, se concluye que este proceso disciplinario número 21-2024 aún no ha prescrito, encontrándose habilitada esta Junta para pronunciarse por la responsabilidad administrativa de Llanos Gamarra.
En cuanto a la validez del medio probatorio denominadas screenshots de conversaciones por WhatsApp, el administrado refirió que las capturas de pantalla de las supuestas 5 conversaciones, según él refiere, entre su persona y la quejosa Mori Balseca, no son prueba suficiente por cuanto únicamente se adjuntaron copias simples de los screenshots, desconociéndose la fuente de donde provinieron estas conversaciones. Se advierte que en el decurso del procedimiento el administrado no cuestionó la validez de dichos medios probatorios, sino hasta después de la emisión del informe de instrucción de esta Junta. Es importante destacar que si bien las capturas de pantallas ofrecidas son copias simples, entre ellas la conversación del 3 de agosto del 2019, el investigado no ha cuestionado la carta EF 920381, número 176-2021, del 7 de junio del 2021, emitido por el jefe de la sección de operaciones de la Agencia 1, Huancayo, del Banco de la Nación, que informó que el 3 de agosto del 2019, el administrado, señor Llanos Gamarra, recibió desde Iquitos un abono a su cuenta por el monto de 1.500 soles. Asimismo, mediante carta EF/92.BN 0381 del 7 de junio del 2021, la Agencia 1 Huancayo del Banco de la Nación adjuntó el voucher de este depósito, observándose que la depositante fue la señora Blanca Luz María Esther Mori Balseca, quien resulta ser hermana de la quejosa Verónica Edith Mori Balseca. Ahora bien, el mencionado voucher del Banco de la Nación es el mismo que se observa y consta en el screenshot de la conversación por WhatsApp de fecha 3 de agosto del 2019, mantenida entre el referido administrado y la señora Valeria Edith Mori Balseca, circunstancia que convalida el contenido de estos medios probatorios. Sobre la atipicidad de la conducta por insuficiencia probatoria, habiéndose indicado que las capturas de pantalla sí constituyen medios probatorios válidos para esta sede administrativa, la suficiencia probatoria necesaria para establecer la responsabilidad administrativa del investigado debe compulsarse conjuntamente con los otros medios de prueba que glosan en el expediente. En cuanto a la responsabilidad disciplinaria, por oficio 043 del 30 de noviembre del 2021, la Universidad Autónoma del Perú informó a Odegma Junín que Llanos García fue docente a tiempo parcial en la Escuela Académica Profesional de Derecho desde el 1 de abril del 2019 al 8 de julio del 2019. Asimismo, se tiene que mediante oficio 437 del 2021, de fecha 13 de octubre del mismo año, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Junín adjuntó la resolución administrativa 593 del 2019 del 15 de julio del mismo año, mediante la cual se designaba a Rafael Omar Llanos Gamarra como juez supernumerario del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo a partir del 16 de julio del 2019. Igualmente adjuntó la resolución administrativa 2 del 2020, de fecha 2 de enero del 2020, por la que da por concluida dicha designación como magistrado del aludido juzgado. Tenemos dentro del material probatorio recopilado, contamos con la declaración de Darling Antonella Flores Mori, testimonio brindado el 14 de octubre del 2024 en la investigación 31-2020, en el que básicamente señala que el administrado fue su profesor en la Universidad Autónoma del Perú, quien en ese momento les dijo que si necesitaban algún tipo de asesoramiento se podían acercar, inclusive les dijo que cobraba 300 soles por revisar el expediente, motivo por el cual al tener su abuelita internada en un centro penitenciario le comunicó a su mamá y de ahí ella a su vez con su tía y comienza una relación entre su tía y el administrado, ¿no? Viendo el tema
penal de su abuelita. Es importante anotar que la testigo Darling Antonella Flores Mori dijo que fue alumna del administrado en el año 2018. Sin embargo, la universidad citada precisó que el investigado fue profesor en dicha casa de estudios el 1 de abril al 8 de julio del 2019. La discordancia en los años no invalida su declaración, por cuanto la misma testigo también detalló que Llanos Galarza le comentó lo que podía ver el caso, finalizando el ciclo, que había sido designado como juez en Junín y lo que tiene correlato con la resolución administrativa 593 del 2019 del 15 de julio del 2019. Por tanto, se colige válidamente que Flores Mori sí fue alumna del investigado durante fines de junio y principios de julio del año 2019. En este contexto 2019, que Darling Antonella Flores Mori puso a su tía materna, la quejosa Valeria Edith Mori Balseca, en contacto con el investigado, lo que se corrobora con lo declarado por esta última en su testimonial, en la que refiere que se comunicó con Llanos Gamarra a través del WhatsApp y llamadas telefónicas. La declaración testimonial de Mori Balseca se encuentra corroborada con las capturas de pantallas de conversaciones por WhatsApp, cuya invalidez ya se ha desestimado, que mantuvo con el administrado del 2 de agosto del 2019, en la que la denunciante Mori Balseca se identifica como tía de Darling Flores, tu alumna, siendo reconocida por el investigado, quien le confirmó sus números de cuenta y CCI del Banco de la Nación. Es importante también señalar que un día después, la quejosa realiza el depósito de 1.500 soles a dicha cuenta, enviándole al administrado el voucher del pago. Luego, los días 9, 16 y 29 de agosto del 2019, el investigado sostuvo conversaciones con la quejosa en los que le señalaba el trámite de las diligencias que venía realizando, ¿no? Se ha destacado partes de las conversaciones. Es importante también señalar que estas testimoniales y documentales descritas previamente acreditan que cuando Llanos Gamarra ya había sido designado juez supernumerario en Junín, esto es a partir del 16 de julio del 2019, recibió 2 semanas después, esto es el 3 de agosto del 2019, 1.500 soles como honorarios por ser abogado de la madre de la quejosa, con quien no tenían ningún vínculo de parentesco, manteniendo conversaciones con esta última hasta el 29 de agosto del 2019 para informarles sobre el trámite del supuesto habeas corpus que había interpuesto en su caso para lograr la excarcelación de dicha pariente de la denunciante. Es importante también señalar que el administrado ha presentado la testimonial del señor Medrano Aliaga, ¿no? A fin de señalar que esta es la persona que asumió el caso cuando él básicamente, asumió como magistrado. Sin embargo, se han encontrado contradicciones entre lo declarado por el administrado y su testigo de parte. Primero, este dijo que no supo más del caso después de que su alumna Darling Antonella Flores Mori se lo haya comentado en clases, mientras que su testigo Medrano Aliaga dijo que el investigado sí había asumido el caso al haberle dejado papeles en el mes de julio. Segundo, Llanos Gamarra dijo haberle entregado su chic al letrado Medrano Aliaga, mientras que este último dijo que aquel le entregó el chic y el celular. Y tercero, el testigo refirió que el pago efectuado por Mori Balseca fue en junio del 2018, cuando ya se ha establecido que los hechos se suscitaron entre julio y agosto del 2019. Estas inconsistencias restan fiabilidad a lo declarado por el testigo Medrano Aliaga. Aunado a ello, lo declarado por él
no se condice con el contenido de las conversaciones por WhatsApp que constituyen pruebas válidas, pues aquel dijo que no se identificó ante la quejosa con su apellido, pero de los screenshots no se observa eso, ¿no? Que dijo que se identificó. Sin embargo, cuando hace uno lectura de los mensajes de WhatsApp, no se aprecia ello. En ese sentido, debe reafirmarse que las conversaciones contenidas en los screenshots se dieron entre Llanos Gamarra y la denunciante Mori Balseca. Consecuentemente, el investigado ha incurrido en grave conducta disfuncional al brindar asesoría desde el 2 al 29 de agosto del 2019 a la quejosa Valeria Edith Mori Balseca, cuando ya se venía desempeñando como juez supernumerario del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo desde el 16 de julio del 2019, brindándole para ella su número de cuenta del Banco de la Nación, donde la denunciante le depositó el 50% del monto total de los 3.000 soles que el administrado le solicitó por sus honorarios. Como tal, Llanos Gamarra patrocinó indebidamente un caso del cual estaba impedido asumir por su investidura de magistrado. Siendo así, ha incumplido los deberes de la ley de la carrera judicial contenidos en los numerales 3 y artículo 34, que señala dedicarse exclusivamente a la función jurisdiccional, ¿no? Esto independientemente del ejercicio a la docencia universitaria que la aludida norma reconoce. El numeral 17, artículo 34, que es guardar en todo momento conducta intachable, el comportamiento probo que como magistrado debía exhibir. El numeral 18, artículo 34, cumplir con las demás obligaciones señaladas por ley. Sobre las faltas disciplinarias de la ley de la carrera judicial, faltas muy graves, el numeral 1, artículo 48, numeral 2, artículo 48, numeral 9, artículo 48, ¿no? Desempeñar simultáneamente la función jurisdiccional, empleos o cargos públicos remunerados o prestar cualquier clase de servicios profesionales remunerados, salvo lo previsto en la Constitución respecto a la docencia universitaria, ejercer la defensa o asesoría legal pública o privada, salvo en los casos exceptuados por ley, y establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros que afecten su imparcialidad e independencia o la de otros en el desempeño de la función jurisdiccional, respectivamente, ¿no? En cuanto a la sanción imponer, se ha identificado dos faltas muy graves conforme se ha referido, y es así que el artículo 51 de la ley de la carrera judicial señala que debe existir la proporcionabilidad entre los tipos de faltas y las sanciones a imponerse, estableciendo en el numeral 61 de la carrera judicial los criterios del nivel de carrera. En este caso, el administrado ostentaba el cargo de juez supernumerario del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo cuando sucedieron los hechos, el grado de participación en la infracción, que evidentemente ha sido directa y determinante, toda vez que fue quien concertó directamente la prestación de sus servicios, ¿no? La perturbación al servicio judicial, porque no se ha dedicado exclusivamente a la función jurisdiccional, la trascendencia social o el perjuicio causado, ¿no? Que es el impacto negativo y que mella la imagen del Poder Judicial, el grado de culpabilidad del investigado, porque es evidente que éste actuó de manera consciente y voluntaria. El motivo determinante de la conducta obviamente ha sido obtener un beneficio económico, el cuidado empleado en la preparación de la infracción, ¿no? No se advierte un comportamiento casual y errático del investigado, sino una acción dirigida a efectos de obtener un provecho económico del patrocinio como abogado, no obstante de encontrarse desempeñándose como magistrado. Tampoco se aprecia ninguna circunstancia que pueda aminorar la capacidad de autodeterminación del investigado. En cuanto a la idoneidad o adecuación, la necesidad y la proporcionalidad se han tenido en cuenta, y sobre su principio de idoneidad o adecuación se tiene que, al haberse constituido dos faltas muy graves, el artículo 51 del numeral 3 de la ley de la carrera judicial señala que éstas se sancionan con suspensión, con una duración mínima de 4 meses y una duración máxima de 6 meses o con destitución.
En cuanto al subprincipio de necesidad, si bien se tiene que la suspensión restringe temporalmente el ejercicio de la función jurisdiccional, la destitución tiene como fin el apartamiento definitivo en dicha función, constituyendo por tanto esta última una sanción de mayor lesividad. En el presente caso, atendiendo que se ha logrado acreditar que el investigado vulneró muy gravemente sus deberes funcionales, demostrando con ello no encontrarse en la capacidad ni legitimidad para seguir ejerciendo la función jurisdiccional, corresponde como única medida necesaria apartarlo de la Administración de Justicia de manera definitiva, imponiéndole la sanción de destitución, toda vez que ha quedado probado la existencia de las faltas disciplinarias imputadas por haber realizado asesoría y patrocinio legal privado a la señora Valeria Edith Mori Balseca cuando ejercía el cargo de juez supernumerario del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, Corte Superior de Junín. No se ha acreditado que la concertación extraprocesal que tuvo el investigado Rafael Omar Llanos Gamarra con la señora Valeria Edith Mori Balseca haya tenido como fin afectar su imparcialidad o la independencia de otros jueces en el desempeño de la función jurisdiccional. Por tanto, no se ha evidenciado la comisión de la falta muy grave regulada en el artículo 48, numeral 9 de la Ley de la Carrera Judicial, que fue considerada inicialmente cuando se inició todo este procedimiento, ¿no? Siendo así, quien habla es de la opinión que debe declararse infundada las alegaciones de prescripción, de invalidez, de medio probatorio y de atipicidad de la conducta imputada formuladas por el administrado Rafael Omar Llanos Gamarra por los fundamentos expuestos en esta ponencia. Tener por concluido el presente procedimiento disciplinario abreviado y se destituya al señor Rafael Omar Llanos Gamarra en su actuación como juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, Corte Superior de Junín, al haberse acreditado que en el cargo imputado por la resolución 1191-2024-JNJ incurrió en las faltas muy graves tipificadas en los numerales 1 y 2 del artículo 48 de la Ley 29.277, Ley de la Carrera Judicial. No tener por acreditada la falta muy grave tipificada en el numeral 9 del artículo 48 de la citada Ley de la Carrera Judicial, correspondiendo a archivar este extremo del caso de la falta disciplinaria. Finalmente, se disponga la cancelación del título de juez supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, otorgado al señor Rafael Omar Llanos Gamarra, disponiéndose la inscripción de la sanción a la que se contrae el artículo primero en el registro personal del sancionado, debiéndose cursar oficio a la señora Presidenta del Poder Judicial para los fines pertinentes. Asimismo, publíquese la destitución en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido una vez que la resolución correspondiente quede firme. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Proceda la deliberación de la ponencia.